preguntas. Yo le pido disculpas a los chicos, me demoré porque me lo enviaron ellos en tiempo y forma y yo la verdad que estoy con muchas cosas y bueno, me demoré en subirlo, lo subí ayer, pero por las dudas para los que les interese, van ahí a la plataforma donde dice archivos y ahí están todos los trabajos y las preguntas, inclusive los chicos mandan también en PowerPoint, que esa es una opción que no dijimos, pero que si el grupo quiere también compartir el PowerPoint, no hay ningún problema, lo subimos ahí para que tenga el resto del compañero. Bueno, chicos, comenzamos entonces con este tema muy interesante que es el de obesidad. ¿Les parece? Cuando ustedes quieran. Bueno, ahí Brenda va a compartir la pantalla para que arranquemos. Hay un segundo. ¿Estoy compartiendo o no? No sé nada. Todavía no. Ahí está empezando. A mí ya me aparece. A ver. Me anda medio lento el internet. Ahí te digo cuando me aparezca a mí así. Bueno. Ahí está, ahí sí me aparece. Bueno, listo. Bueno, muy buen día para todos y todas. Nosotros somos el grupo número 7, el grupo de obesidad. Nuestro grupo está integrado por 4 integrantes: Álvarez Brenda, Moreno Agustín, que soy yo, Marcelo Maidana y Nicolás Nadín. Como todos los grupos, hemos hecho una introducción hacia el trabajo, primeramente nombrando generalidades de la patología en relación a todas las edades. En esto hacemos hincapié porque es algo muy importante, que lo hemos hablado con el grupo y lo hemos charlado también con el profesional que hemos hecho también después una entrevista. Nos parece que esta patología es algo muy importante y algo que ha afectado a nivel mundial y que ha afectado a toda la población. Entonces nos pareció muy importante el no dejar a nadie afuera de la población y que podamos analizar a toda la población completa, digamos, sin ningún franja de edad, digamos, sino no centralizarnos en ninguna edad, sino que darle la importancia a todas las edades, porque es algo que le afecta a todos, digamos. Hemos elegido un lugar, el lugar que hemos elegido es un gimnasio de la localidad de Salsipuedes. El profesional a cargo es Ignacio Farías, un técnico en actividad física, amigo de uno de los integrantes del grupo, que nos ha hecho el favor de darnos una mano con el trabajo. Hemos hecho una entrevista con él, que ahí después la vamos a pasar para que la puedan ver. Nosotros hemos tenido una charla con él antes como para charlar sobre la patología y todos estos temas y el tema de la actividad física también, que después, bueno, ya le van a contar mis compañeros un poco mejor. Y bueno, y luego de esa charla ya sí hicimos ya la entrevista formal, entonces creo que salió una rica entrevista, digamos, en los dos ámbitos. Si bien primero el borrador, que fue más una charla, y después ya se fue a lo formal. Después, bueno, otra cosa que nos pareció interesante poner es esta diferenciación entre obesidad y sobrepeso, que son dos conceptos que por ahí se confunden mucho, y bueno, nos pareció como muy importante poder arrancar con estos dos conceptos. Con respecto al tema de la obesidad es un exceso de grasa corporal por encima de los valores que se consideran normales por la edad, exceso de alimentación, vida sedentaria. Es algo que también fue pasando en la pandemia, que tuvimos muchos cambios de horario, muchos cambios de rutina, que han hecho que uno se exceda en el tema de la alimentación, que haya disminuido la actividad física y haya aumentado la vida sedentaria. Es algo que por ahí en los primeros 2 meses afectó mucho y después dentro de todo se fue corrigiendo, pero es algo en el que tenemos que hacer hincapié de
desde un primer momento porque es lo que nos mantiene saludables, ¿no? Después, con respecto al sobrepeso, cuando hablamos con el profesional, con el que entrevistamos, nos digo que es una palabra que no se debe usar, que no es muy usual usarla. Tiene que ver en relación con la talla y el peso, la morbilidad de la persona, que quiere decir cuando por ahí la persona siente algún síntoma o se le asocian algunas enfermedades crónicas. Eh, pero con respecto a esto, digamos, lo que quiero dejar bien en claro es que es una palabra que no se usa usualmente, que no se debe usar por ahí para no alarmar a la persona y, y encarar el tema por la patología propiamente dicha. Pasa a la que sigue. Con respecto al sobrepeso, se dan desequilibrios energéticos entre calorías consumidas y calorías gastadas. Me parece que es algo que por ahí nos está pasando a todos también y en la vida cotidiana nos pasa, es que por ahí no sabemos cuántas calorías pueden tener ciertos alimentos y digamos qué es lo que nos puede causar en nuestro organismo esos alimentos y de qué forma poder gastarlos. Es muy importante siempre tener un profesional idóneo a cargo, que siempre es algo que siempre lo decimos, para evitar malas alimentaciones, cambios en nuestro propio organismo. Entonces siempre es muy importante tener a alguien idóneo a cargo. También con esto pasan falta de vitaminas y minerales y otros micronutrientes. Bueno, como ya dijimos, disminución de la actividad física y problemas emocionales y problemas genéticos también que son afectados y que por ahí en la pandemia también han sido muy afectados, el tema psicológico y emocional. Entonces es muy bueno por ahí en edades tempranas poderlo irlo trabajando, digamos. Bueno, ahora le dejo la palabra a mi otro compañero para que siga. Bueno, en cuanto a la clasificación de la obesidad, ¿sí? La obesidad se puede clasificar en base a diferentes parámetros. Atendiendo a su origen, se puede dividir entre exógena o endógena. Exógena es cuando es causada por una ingestión calórica excesiva a través de la dieta, y la obesidad endógena se produce por los más disturbios hormonales y metabólicos. Bueno, después, de acuerdo a los aspectos fisiológicos, se divide en hiperplásica e hipertrófica. La hiperplásica se caracteriza por el aumento del número de células adiposas y la hipertrófica por el aumento del volumen de los adipocitos. Después, de acuerdo a los aspectos... Sí. Brenda, ¿van a hacer alguna mención en relación a etapa sensible o periodo crítico de cada una de ellas, de la hipertrofia, de la hiperplasia y la hipertrofia? ¿Tienen alguna referencia en cuanto a edades o etapa sensible? Creo que no. No, creo que no. Creo que no, profe. Bien, No. si me permiten, yo para que después no se vaya el tema, como bien explicaba la compañera, son dos términos, digamos, desde el punto de vista de la fisiología, la hipertrofia y la hiperplasia. La hiperplasia habla del aumento de la cantidad de células de adipocitos y la hipertrofia del aumento de su volumen. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? Porque hay etapas sensibles, es decir, momentos en donde alguna de estos dos procesos metabólicos se dan más rápidamente y que nosotros tenemos que atender o tenemos que tener en cuenta para evitar que la persona después llegue a la obesidad. Generalmente primero se da la hiperplasia, es decir, el aumento de la cantidad. Esto quiere decir que si nosotros genéticamente estamos programados, voy a dar un ejemplo, para tener 1.000.000 de adipocitos en nuestro cuerpo y cometemos algunos de los excesos a través de, por ejemplo, que mencionaba la compañera, de los compañeros de falta de actividad física, del aumento de la ingesta calórica y demás,
ese millón de adipocitos que genéticamente teníamos programados para que aparezcan en nuestro organismo, se pueden multiplicar. Entonces yo pasé de ser una persona que tenía programado genéticamente un millón de depósitos, produzco la hiperplasia, es decir, aumento la cantidad de depósitos por todos estos factores que los compañeros han mencionado, y ahora paso a tener 2 millones de depósitos, pero todavía no soy obeso, ni tengo sobrepeso, simplemente tengo mayor cantidad de depósitos. Esto generalmente se da en la edad entre los 5 y los 8 o 9 años, ¿sí? Esta hiperplasia. Y después, cuando se comienzan a producir todos los cambios hormonales en el organismo, si yo continúo con estos factores, si no modifico estos factores exógenos de la actividad física y de la alimentación, esos adipocitos se hipertrofian. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque si yo estaba programado genéticamente y tenía 1 millón de adipocitos que se iban a hipertrofiar, iba a alcanzar un peso X. Pero si ahora tengo el doble de adipocitos porque se hiperplaciaron en esta etapa crítica, seguramente voy a tener mayor cantidad de peso. Por eso es importante conocer esto de la hipertrofia y de la hiperplasia, mejor dicho, de la hiperplasia primero y de la hipertrofia después. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir, o sea, hacer una acción preventiva entre los 5 y los 9 años, con una correcta alimentación, con la actividad física, etcétera, etcétera, para intentar que no se hiperplasien, o sea, que no aumenten la cantidad de depósitos en el organismo, porque si no, tenemos una persona obesa en potencia. Si después no modifique esos hábitos, ya habíamos hablado que muchos hábitos se adquirían en la niñez, entonces si ya el niño adquiere el hábito de una comida que no es tan saludable, rica en grasa, etcétera, etcétera, adquiere el hábito de la no práctica de actividad física, estamos generando o gestando un obeso en potencia cuando se produce todo este otro procesos metabólicos en el organismo, normales en el organismo, la aparición de las hormonas, el desarrollo, etcétera, etcétera, y si le suma a todos estos factores exógenos, bueno, tenemos una persona con grandes problemas de obesidad. Por eso es importante este concepto de la hipertrofia y la hiperplasia, porque podemos hacer un trabajo preventivo en esta edad o este periodo crítico. También se hiperplasian más adelante los adipocitos, pero el periodo crítico, digamos, o la fase sensible, algunos autores coinciden que es alrededor de esta edad. ¿Sí? Bien, disculpen chicos, pero me parecía que era importante hacer la aclaración para que no se fuera del contexto. Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, y después, de acuerdo a los aspectos etiológicos, se dividen en primaria y secundaria. La primaria, la obesidad primaria, representa ahí un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético. Y bueno, y la secundaria se deriva como consecuencias de determinadas enfermedades que, bueno, provocan este aumento de grasa corporal. Y bueno, por último, en la comunidad científica se acepta una clasificación de la obesidad en criterios relacionados con la distribución de los depósitos de grasa. Está la obesidad tipo 1, que está caracterizada por un exceso de grasa corporal en su totalidad, o sea, total, sin que se produzca una concentración específica del tejido adiposo en alguna región corporal, más total. La obesidad tipo 2 se caracteriza por el exceso de grasa en la región abdominal y del tronco. La obesidad tipo 3 se caracteriza por el exceso de grasa visceroabdominal, y la obesidad tipo 4 se caracteriza por el exceso de grasa glúteo-femoral. Bueno, basándonos en Coutinho, podemos afirmar que el tipo de obesidad con mayor incidencia en distintas etapas de la vida es el exógeno, ya que este tipo representa un 95% del total de casos observados. Los tipos de obesidad se dividen en central o androide y obesidad periférica. La central o androide es más común en varones, se centra en la parte superior del cuerpo, acá como en la imagen, con forma de manzana, y bueno, es la más grave y puede ahí conllevar complicaciones patológicas. Se localiza la grasa en el tronco y predispone a sufrir complicaciones metabólicas.
Y después, bueno, la obesidad periférica acumula el depósito de grasa de la cintura para abajo y produce problemas de sobrecarga en las articulaciones. Esta se da más en las mujeres y se ubica en la parte inferior con forma de pera. Las enfermedades relacionadas a la obesidad pueden ser enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2, el cáncer de endometrio, de mama y de colon, la hipertensión, la dislipemia, el accidente cerebrovascular, la enfermedad de hígado y de la vesícula, y la apnea del sueño y problemas así. Perdón. Bueno, este sí, mi compañero. Bien, bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar más que todo con estas preguntas que nos hacemos siempre en la facultad o digamos, lo que se hace normalmente en la calle, digamos, de cómo afectan las distintas edades de una persona esta enfermedad, si es común encontrar muchas personas con esta patología y en qué edades se puede observar la mayor proporción de obesidad. Bueno, o sea, estos factores se relacionan con la edad de inicio de la obesidad y con el tiempo de evolución. O sea, cuando la obesidad se presenta en edades muy tempranas o se extiende durante un tiempo prolongado, el riesgo de presentar estos problemas cardiovasculares de la edad adulta es como que se va a hacer cada vez más elevado. El segundo punto, donde los médicos aconsejan, que lo que dijo usted, profe, también recién, que para prevenir la obesidad de los niños es bueno que haya una dieta variada, reduciendo las grasas. Y también es fundamental, digamos que de nuestro lado, Ignacio también en la charla, después cuando pasemos la entrevista, hacía mucho hincapié en que es fundamental que hagan ejercicio y que sean conscientes de que deben tener una alimentación sana, digamos. Bueno, después la Fundación Interamericana del Corazón, que es de aquí de Argentina, y UNICEF realizaron la investigación Las brechas sociales de la epidemia de la obesidad de niños, niñas y adolescentes de Argentina. Eso lo han hecho con el objetivo de evaluar la tendencia de sobrepeso y obesidad, comparando con la EMSE, que es la Encuesta Mundial de Salud Escolar del año 2007, y con la del 2012. Este estudio contiene un análisis de vasos de datos, sería completa del 2012, ¿sí? Bueno, los principales resultados, como dice acá, los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de posibilidades de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto. Los varones tienen casi el doble de sobrepeso que las mujeres, que ya ahora voy a pasar a mostrar una encuesta de hace 31 años. El 50% de la población adolescente es sedentaria. Este porcentaje es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres. 7 de cada 10 adolescentes probaron alcohol o tabaco antes de los 14 años. Los adolescentes con sobrepeso presentan un 25% más de probabilidad de fumar y un 26% de probabilidad de consumir alcohol. Los adolescentes con sobrepeso presentan un 21% más de probabilidad de sufrir intimidación, o sea, esto del bullying, y bueno, dice que esta tendencia es más marcada en las mujeres. Y por último, el sobrepeso en adolescentes aumentó el 17% al 27% entre 2007 y 2012. Bueno, o sea, los resultados y el aumento de sobrepeso y obesidad a lo largo de todos estos años, digamos, como que nos muestra el crecimiento del problema y esta urgencia o la necesidad de avanzar en todo lo que tiene que ver para poder revertir, digamos, esta tendencia, ¿no? Bueno, el cuadro que se ve acá es de la evolución de la tasa de obesidad de los hombres en los últimos 31 años, donde vemos, bueno, abajo no se ve bien,
pero bueno, muestra el porcentaje de hombres obesos sobre el total de la población masculina. Entonces vemos Hay que hay dos líneas, Marcelo. ¿Qué significa la claro, línea? la Es la línea, población total, la de arriba, y la de abajo es el porcentaje de obesidad. claro, así es, así es. Perdón, o sea, la línea, la bordó, digamos, la más oscura, es del año 2016, Ujú. y la de Ah, abajo, bien. digamos, que es la rojita, la más clara, es del año 1985. Bien, ¿se entiende ahí Ah, más o bien, bien, menos? bien. O sea, es el comparativo en esos El 31 años, digamos. comparativo en estos 31 años sería. ¿Mm? Ujú. ¿Qué es lo más próximo, digamos, que encontramos para hacer una diferencia grande, digamos, para que se note bien? Eh, bueno, ahí vemos que Argentina está en la parte de hombres, digamos, en primer lugar, eh, con un crecimiento del 30%, ¿sí? Y en el de las mujeres, vemos que Argentina está en octavo lugar, ¿sí? Con un 35, perdón, con un 30% o sea, el porcentaje de mujeres obesas sobre el total de la población femenina, ¿no? Bueno, esto más o menos para que tengan una idea de cómo ha estado nuestro país referido a este tema, ¿no? Eh, Bien, bueno, como dice, varios factores se han conjugado para trazar este problema de salud mundial, donde podemos decir que estas condiciones genéticas, digamos, o la nutrición temprana, o los cambios de hábitos alimenticios, por ejemplo, las personas comen más alimentos procesados y con grandes cantidades de azúcar, entre otros alimentos, porque los alimentos saludables son más caros, digamos. Entonces, una rutina de vida con que hay cada vez menos actividad física, ¿sí? Bueno, en este sentido, los patrones culturales y la tecnología están teniendo mucho que ver, porque, o sea, esto es lo que venimos hablando siempre, digamos, que son más horas lo que pasa enfrente a una pantalla lo, que a lo que se dedican, digamos, a hacer ejercicio, ¿no? Eh, bueno, los costos de la obesidad son enormes para el desarrollo de los países. Por un lado, pueden tener consecuencias en la esperanza de vida, o sea, colaborar en el aumento de personas con discapacidad o provocar la jubilación más temprana y reducir la productividad. Y bueno, y también por el lado económico sería que, o sea, es claro que el aumento en los gastos de atención médica, eh, como decirlo, o sea, como vinculado a este problema, sería, digamos, como una tendencia en todo el mundo. Eh, y bueno, después habíamos puesto de esto de luchar contra la obesidad, es una responsabilidad no solo del que la padece, y ahí hablamos de los gobiernos apoyados por los ciudadanos y el sector privado, tienen un papel clave que desempeñan para abordar este desafío. Son responsables de proporcionar un enfoque integral para la formulación de políticas fiscales, regulatorias y de cambios en el sistema alimentario. Eso más o menos lo pusimos así tal cual para que, bueno, de última después cuando lo puedan releer, tengan una idea de lo que tiene que ver también con el gobierno, ¿no? Que tiene que ver con más inversión en nutrición para la primera infancia, impuestos para reducir la producción de alimentos no saludables, los subsidios para la producción de alimentos saludables, el etiquetado obligatorio de los alimentos, los controles en la publicidad y venta de alimentos insalubres, como énfasis en lo que están dirigidos a los niños, la investigación y los subsidios para la agricultura sostenible, y el diseño y mejores de formas de movilidad, como las ciclovías y las rutas para caminar. Bien. Eso, bueno, insisto en esto, que lo dejamos ahí como para que todos, al que le interese y quiera, se acuerde eso, digamos, por parte del gobierno. Y bueno, por último, habíamos buscado ahí que algunos países de la región que están actuando, nombrar el caso de México, porque donde las enfermedades derivadas de la obesidad son la principal causa de muerte, se han implementado un impuesto del 10% sobre las bebidas endulzadas con azúcar, con lo que se espera que se reduzca la tasa de obesidad en un 2,5% para 2024. Y se eviten entre 86.000 y 134.000 casos de diabetes para 2030. Bien, es un dato, bueno, que
estaría bueno que se haga en Argentina, o sea, que implementarlo. Buscamos un poquito de información de esto, cómo empezaron, y bueno, ahí decían que, bueno, pusimos ahí abajo, que fue una iniciativa a través de WhatsApp, donde moviliza las comunidades para promover una mejor alimentación. Dice que es una de las maneras que es para ayudar a no perder este camino, ¿no? Y bueno, por último acá, no sé si han visto seguramente en Funda 2 o si alguien ha hecho un curso de personal trainer o algún tipo de entrenamiento, de lo que tiene que ver con el índice de masa corporal. Vuélveme, porfa. Ahí, gracias. Dice, bueno, uno de los valores comúnmente para estirar la obesidad es el índice de masa corporal, que se determina dividiendo el peso corporal en kilogramos multiplicado por el cuadrado de la estatura corporal en metros. Bien, entonces acá lo pusimos en un ejemplo, digamos, hacia un varón que pesa 79 kilos por la altura, digamos, elevada a la 2. Bien. Dice, tomando estos valores que se pueden obtener en el índice de masa corporal, la Organización Mundial de la Salud determinó la masa corporal según su porcentaje. Bien, y ahí, bueno, hacemos la cuadrita donde dice, el cuadro, perdón, de delgadez, peso normal, sobrepeso, la obesidad de tipo 1, 2 y 3, lo que nombraba Brenda anteriormente. Y bueno, el cuadrito ese para que con los resultados, digamos, lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, yo voy a empezar a hablar de las características de la enfermedad, la cual la acumulación de tejido adiposo, eh, más que nada en la pared del tronco, en toda la parte central del cuerpo, o sea, el tronco, la parte de abajo del diafragma, o a los costados de la pared torácica, pueden oprimir los pulmones, y esto puede hacer que la persona que sufre esta enfermedad tenga dificultades para respirar. No solamente eso, sino también puede producir apnea del sueño, como dijo Brenda, y además hasta puede llegar a producir ronquidos durante la noche. Son más propensos. La obesidad también esta patología también puede causar eh, problemas a nivel ortopédico, los cuales también van a afectar a la columna, ya sea desde la pisada hasta la espalda, pudiendo provocar una lumbalgia, ya que el peso del tejido adiposo que se va a acumular en la parte anterior del cuerpo va a hacer que la columna tienda a irse hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Entonces ya puede traer problemas. También puede agravar a la artrosis si esta persona ya lo sufre, o puede empezar a tenerla. Eh, la persona que sufre esta enfermedad también puede sufrir eh, demasiado calor, debido a que no puede eliminar de manera efectiva el calor interno, digamos. Sus sudoraciones, ¿cómo decirlo? Cuesta eliminar más que una persona flaca, por decirlo de alguna manera. También también pueden sufrir tumefacción, que es la hinchazón de alguna parte del cuerpo, en especial en la parte de las extremidades inferiores, o sea, del pie y de los tobillos, a través de edema, que es la acumulación de líquidos. A medida también que aumenta el índice de masa corporal, pueden llegar a sufrir síntomas de ansiedad o trastorno de alimentación u otros psicológicos que esto puede llevar. Pásala. Las consecuencias de esta patología pueden ser generar enfermedades
no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, que la dislipemia es caracterizada por el exceso de lípidos en el cuerpo. Entonces eso puede llegar a traer dificultades cardiovasculares también, accidentes cerebrovasculares. También afecta, bueno, a lo psicológico y a lo social y a la calidad de vida. En los niños puede afectar tanto en lo social y a nivel cognitivo, ya que la obesidad puede generar dificultad en lo cognitivo y y no la posibilidad, sino que estos niños obesos tienden a tener un déficit de atención, les cuesta prestar atención. También son más tendenciosos a sufrir fracturas y adquirir enfermedades no transmisibles desde edades tempranas, ya sea como la diabetes, hipertensión o empezar a desarrollar algún tipo de cáncer. Pásale, Brenda. Después de esto, como nuestro rol como profesor de educación física es fundamental, ya que deberíamos garantizarle a nuestros estudiantes, en el caso de un colegio, o a nuestros pacientes, por llamarlo de alguna manera, en el gimnasio donde nosotros trabajemos, una rutina de entrenamiento en el cual la actividad física sea por lo menos prolongada en el tiempo durante unos 45 minutos a una intensidad baja, que el alumno pueda alcanzar las metas del plan de clase a su ritmo, no exigirlo, sino que lleve su tiempo. Después después ir exigiendo un poco más. Siempre para nuestro rol también es aconsejarle que el trabajo no solamente es de nosotros, sino también de la persona y a través que puede sumar otros profesionales si es necesario, ya sea una nutricionista para un cambio de hábito de alimentación, psicológico, un psicólogo si lo necesita para tratar de que lo motive y lo mantenga más que nada motivado y que esté con él, digamos, acompañándolo en este proceso. También nosotros como profe debemos saber motivarlo y tratar de ayudarlo para que éste logre los objetivos. También de nuestro rol, explicarle que la actividad física también puede disminuir el apetito y también a tener en cuenta para planificar las clases, pasa Brenda, es trabajar la fuerza y lo aeróbico para que esta baja de peso sea más efectiva. Cada sesión de entrenamiento debe durar aproximadamente unos 45 minutos como mínimo. Lo ideal sería 60 minutos o una hora. Siempre hay que recordarle lo de la dieta, porque por ahí personalmente tengo mi padrino que es obeso y que bueno, por ahí no solamente hace actividad física, sino que le costaba seguir con la dieta en su casa, digamos, justamente por esa costumbre de comer mal o de estar sedentario también le costaba. Y a modo de ejemplo, que no pusimos en el Power, porque me olvidé de pasarlo esto, pero como una clase sería como ideal en un gimnasio, lo planificamos, lo ideal, una persona que trabaje unos 6 días a la semana, de los cuales, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes se trabaja en un gimnasio, fuerza, fuerza y aeróbico, tratando de hacer hincapié en la fuerza, donde 2 días a la semana, los martes y jueves, se trabaje en aqua gym, en natación, donde se trabaja un poco más de esto de lo aeróbico, y los sábados un regenerativo que puede ser algo más tranqui, a una intensidad mucho más tranquila, de unos 45 minutos, ya trabajando un poco de lo aeróbico también.
Yo lo que quería... Una pregunta, chicos. Sí, Agustín, una Sí, pregunta. sí. ¿Por qué la combinación de aeróbico y fuerza? Tradicionalmente, digamos, o lo que tradicionalmente, popularmente se conoce, lo aeróbico. ¿Por qué la combinación de aeróbico y fuerza? La fuerza, Les parece que es importante, digamos, eso. la fuerza, si mal no me había quedado claro, ayuda a que la masa adiposa, digamos, se transforme, no, la masa no, el tejido, los lípidos malos se transformen en buenos, digamos, para que empiecen a circular más por sangre y a su vez para que ayude también a perder la masa corporal. También había leído, profe, que no porque, para derribar un mito, digamos, no porque, por ejemplo, se haga hincapié, en este caso, de la obesidad, en la panza, el trabajo de fuerza o el trabajo que se quiera hacer para que esta persona baje peso, no significa que va a disminuir el peso, digamos. No sé si se entiende lo que quise decir. No tanto. Agustín, ¿iba a acotar algo? Sí, sí, yo lo que quería agregar es que, bueno, hay en todo lo que explicó y dijo Nico, que es muy importante a la hora de armar un plan de entrenamiento o algo digamos, con referencia a eso, es que por ahí se da a la confusión de que por ahí debemos adaptar la persona al ejercicio. Y es totalmente erróneo. Tiene que ser el ejercicio adaptado a la persona. Eh, Porque por ahí en muchos lugares, en muchos contextos, esto se da mucho y por ahí, bueno, se le da cierto ejercicio y por ahí se da una indicación, no, vos tenés que hacerlo sí o sí, o esto tenés que hacerlo digamos, de tal manera. Entonces me parece que por ahí debemos adaptar más el ejercicio hacia la persona para que, además de que haya buenos resultados, no complicar a la persona con ningún tipo de lesión o que por ahí digamos, le obliguemos a hacer algo que por ahí no le está sirviendo o no, y encima que no le está sirviendo no es de su agrado, digamos. Entonces tenemos que intentar a la hora de planificar el tema de la rutina, el tema del entrenamiento, siempre hacerlo en base, como bien dijo Nico, al estado físico de la persona, a la edad de la persona, en qué momento se encuentra la persona, hace cuánto que no hace actividad física, cuándo fue la última vez que hizo. Entonces, esos datos son muy importantes para poder planificar una rutina y un entrenamiento y como dije antes, que le pueda servir a la persona y que pueda alcanzar los resultados que, digamos, que se proponga y, bueno, lo que se coordine con el profesional, obviamente. Bien, un aporte por ahí en relación a este fundamento de lo aeróbico más la fuerza, además del aumento de la oxidación que planteaba Nico, es decir, es claro, es clave eso, pero hay dos aspectos importantes que también son a considerar. El primero que, como vos decías, depende de las características de la persona, el tiempo su estado de aptitud física, el tiempo que hace o no realiza actividad física. El trabajo de fuerza nos va a permitir preparar todo el sistema osteomioarticular para que pueda después llevar adelante una clase de 40, 60 minutos. O sea, pensemos en una persona que tiene un sobrepeso o está en obesidad grado 1, ¿sí? Su conjunto de articular, todo su sistema articular, de hueso, músculo y demás, digamos, no está preparado o sufre mucho el hecho de poder sostener una actividad durante esa cantidad de tiempo, de 40, 60 minutos. Entonces, el trabajo de fuerza le va a permitir progresivamente, como bien vos dijiste, adaptando el ejercicio a la persona y adaptando ese organismo que está por encima de su peso normal para que logre mayor fuerza y pueda, por ejemplo, sostener una caminata o un trote o andar en bicicleta, etcétera, etcétera, con todo el aparato osteomioarticular y evitar lesiones, sobre todo. Es decir, más allá de las molestias y
y lo desagradable de la actividad física que le puede causar el hecho de hacer la actividad física, que si no está acostumbrado, le puede provocar lesiones porque tiene sobrepeso. Entonces, todo lo que es la preparación del aparato osteomiarticular es un fundamento muy importante para el hecho de trabajar la fuerza y hacerlo de manera progresiva, por supuesto. Y lo otro tiene que ver con cuestiones metabólicas. El aumentar la masa muscular aumenta el consumo energético intraejercicio, es decir, mientras está haciendo ejercicio y post ejercicio. Es decir, dos personas que tienen una composición corporal diferente, es decir, que nosotros a través del trabajo de fuerza, a lo mejor tiene el mismo peso, pero tiene mayor porcentaje de masa muscular, va a consumir metabólicamente mayor cantidad de energía, aun cuando no está haciendo actividad física, es decir, aun cuando esté descansando o no esté en el proceso de recuperación. Entonces, el fundamento de incorporar el trabajo de fuerza, además de la oxidación, además de la preparación del aparato osteomiarticular, tiene que ver con el aumento del gasto metabólico basal, ¿sí? El aumento del porcentaje de masa muscular, vuelvo a repetir esto, porque a lo mejor la persona, cuando comienza algún tipo de trabajo o de tratamiento, dice, pero yo peso igual. Sí, está bien, pesas igual, pero has cambiado tu composición corporal. Vos viniste acá pesando 90 kilos, pero tenías un porcentaje de músculo del 20. Bueno, ahora seguís pesando 90 kilos, pero tenés un porcentaje de músculo de 30, es decir, que hemos cambiado o hemos disminuido la grasa corporal y le hemos cambiado por músculo. Y ese músculo te va a permitir después posiblemente bajar de peso, etcétera, etcétera, y sostener una actividad en el tiempo y darle mayor intensidad, porque también paralelamente va a ir todo un proceso de adaptación metabólico, digamos. Entonces, y eso es lo que va a ir logrando un cierto grado de adherencia, digamos, al tratamiento y que haga que la persona no abandone. Entonces, esta combinación de fuerza más flexibilidad nos permite, digamos, a grandes rasgos estos tres puntos muy importantes, ¿no? Bien, y profe, con respecto Sí. a la entrevista que hemos hecho, digamos, nosotros le hemos subido a YouTube. No sé si por ahí sería más importante, no sé, pasarla al grupo de WhatsApp que tenemos todos. Me parece que sería mejor porque generalmente no corren bien los videos cuando se comparte la pantalla. Lo que sí podrían hacer ustedes es una síntesis. Lo que yo les voy a pedir 5 minutitos que me levanto para ir al baño, ¿sí? Sí, Y después largamos con ese comentario de la entrevista. Hacemos un corte, un segundito. vale. Gracias. Bueno, ahí estamos, perdón. Estuve toda la mañana trabajando y tomando mate y había que ir al baño. Bien, cuando quieran, chicos. Bueno, con el tema de la entrevista y de la encuesta, bueno, entonces por ahí sería mejor pasarlo
por el grupo de WhatsApp, ya que lo hemos subido a YouTube. Sí, pueden hacer por ahí una síntesis, un comentario de qué le parece a usted lo que fue lo más importante, al margen que después veamos la entrevista, pero una síntesis de qué les aportó, para qué les sirvió, o qué dijo el profesional. Una síntesis, simplemente, un comentario. Después pasamos a los contenidos. Una síntesis que, bueno, por lo menos a mí particularmente me quedó que para evitar una obesidad infantil, bueno, hay que hacer hincapié en que es importante la actividad física, por lo menos en nuestro rol, ¿no? Porque nosotros podemos intervenir. Y también con esto que por ahí siempre se habla en el profesorado, de que estaría bueno que la educación física nos dieran un poco más de tiempo para poder trabajar más con los niños y que estén más activos, más con esto de las tecnologías, que, bueno, cada vez hay más niños más sedentarios y les cuesta mucho querer hacer actividad física, digamos. Y también otra que por ahí también me hizo pensar en su momento cuando lo hicimos, es como, no sé si cambiar un poco la mirada de la educación física y también fundamentar nuestras prácticas un poco más desde la salud, que por ahí yo creo que nos preguntan, ¿para qué nos sirve el deporte? Y bueno, a lo mejor ya no es, tenemos que enseñar deportes, tenemos que enseñar prevención, digamos, un poco, de, de qué nos serviría hacer deporte, tales cosas, tales, no sé, el fútbol, el handball, una finta, qué sé yo, no solamente para mejorar nuestras habilidades, sino para fomentar eso, la actividad física, para fomentar el cuidado personal. Muy bien. Bien, ¿cómo seguimos entonces? Esperamos el link, digamos, de la entrevista, así la podemos ver después. Sí, la mandamos, bueno, Nico, no sé, el que quiera, la manda ahí al grupo ahí para que la puedan ver ahí completa a la encuesta, ahí la entrevista. Y bueno, lo que dije en un principio, que me pareció importante, o sea, por ahí está bueno, más allá de haber hecho la entrevista, de haber hecho una reunión con él y bueno, y con el grupo informal, digamos, donde se charle, donde se debata, digamos, sobre la patología, sobre la actividad física. Me parece que eso fue muy importante también y un factor clave que nos hizo después, a la hora de hacer la entrevista, ir como, entre comillas, un poco más preparados nosotros y ver más o menos de qué enfoque también el, el profesional lo ve, digamos. Y lo que dijo Nico fue muy importante, el tema de que tenemos que por ahí cambiar un poco la mirada del lado hacia el deporte y más que sea una mirada hacia la salud integral de todas las personas y que sepan el porqué de la actividad física, en cuáles son, digamos, de sus beneficios, hablando en cuestiones de salud, y que no es un entrenamiento más, sino que te beneficia a tu cuerpo, te beneficia a tu organismo, te beneficia también a nivel psicológico, a nivel intelectual. Entonces es como una autoayuda para todo, también la actividad física. Entonces tenemos que educar por ahí de ese lado. Yo, sinceramente, cuando yo entré al profesorado, sinceramente digo, bueno, voy a hacer esta carrera porque quiero nada más que deporte. Y realmente cuando hice todas las prácticas me di cuenta que mi mirada cambió completamente y que por ahí la educación física pasa por otro lado y que realmente por ahí la fuente principal de educación está en el colegio, está en la escuela y bueno, y como que desde mi punto de vista personalmente me gustaría estar ahí porque creo que ahí es por ahí la posibilidad mayor de intervención que tenemos nosotros como profe de educación física y que por ahí podemos incidir ya más profundamente, por ahí en una práctica o en un entrenamiento de fútbol, por así decirlo, capaz que por ahí vamos nada más que para dar el entrenamiento, sí, por ahí aconsejar algunas cosas, pero ya por ahí en el tema escolar, en lo que es la escuela, ya podemos incidir como por ahí un poco más en su vida cotidiana y ya entonces cambia totalmente
enfoque y cambia totalmente la mirada nuestra hacia nuestros alumnos y bueno, y por ahí en la escuela tenemos mayor posibilidad de, como dije antes, de su acceso por ahí a su vida, a cómo se están alimentando, a qué hacen en su vida cotidiana, cuánto tiempo le dedican a la actividad física. Entonces, está bueno desde ese punto de vista, digamos, también. Sí, yo creo, Agustín, que está bueno que hayan podido, en lo personal tuyo, hacer un cambio de la mirada de educación física, pero me parece que para no caer, digamos, en estas miradas de blanco-negro, digamos, o sea, o deporte o no deporte, o educación física, o la escuela, o fuera de la escuela y demás, yo creo que hay que tener la capacidad de abrir, digamos, y de sumar. Ni la escuela en sí misma es mala, ni el deporte en sí mismo es malo, ni el entrenamiento. Hay palabras que en el ámbito de educación física parecen que fueran malas. Entrenamiento, fuerza, las palabras o las acciones no son malas en sí mismas, sino es cuál es el sentido que nosotros le damos y lo llevamos. Entonces yo puedo estar en el club, pero tener una mirada totalmente inclusiva, totalmente educativa, aún esté haciendo deporte y deporte competitivo y quererse ganar y ser mejor, pero también ampliar esta mirada a esta cuestión de entender de la cuestión de salud, porque el chico o el alumno que en ese momento tengo participando de este deporte, el día de mañana puede cambiar. Vemos hoy grandes deportistas, personalidades que se destacan en deportes, en algunos deportes a nivel mundial, y que han pasado por un montón de disciplinas. Yo me retrotraigo al campeón mundial de rally, Sebastián Loeb, y cuando era chico hacía gimnasia artística. Entonces, él, en una entrevista que le hicieron alguna vez, planteaba que la artística le había enseñado la concentración, y hoy es campeón del mundo corre en auto, digamos, o sea, no tiene que ver con la gimnasia. Y así un montón de ejemplos, atletas o deportistas de un deporte que pasaron por un montón de otros y que seguramente en ese paso por esos deportes y por esa actividad y por esos entrenadores, esos profes que tuvieron enfrente, le hicieron ver la importancia de lo metódico del entrenamiento, de participar, de querer mejorarse y superarse, que la competencia es contra uno mismo y toda esta cuestión de la salud. Entonces digo, la intención de la cátedra es tener esa mirada hacia la salud, no importa el ámbito, la escuela, porque bueno, como vos decís, pasan muchos chicos o deberían pasar muchos chicos, pero por ahí nos toca en una iglesia, en un club, en un centro vecinal, en otra actividad y tener esta mirada de poder incentivar hacia la práctica de la actividad física, entendiendo que es un beneficio para el alumno y poder cambiar esa mirada de educación física por ahí tan elitista y tan, que bueno, a veces se da en la escuela, a veces se da en el deporte, está en todos lados, digamos. Entonces, bueno, me parece que un poco la invitación desde este espacio es eso, a que se puede entender que el desarrollo de la actividad física sistemática ayuda a prevenir, usted lo ponían por ahí en números, la cantidad de problemas económicos que trae la cuestión de algunas patologías en cuanto a que se jubilan antes, el gasto que hay en salud, etcétera, etcétera, los estudios que hay que hacerle a una persona que tiene tal o cual patología. Lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades asociadas como la diabetes y las cardiovasculares con otros grupos. Pero bueno, entonces parte mucho de que la persona puede llegar a tomar conciencia para que modifique sus hábitos de alimentación, de actividad física y demás, y que pueda entender esto que la salud es una cuestión que se construye, ¿no? Y que cada uno puede tomar un papel protagónico en ese sentido. Que le ha tocado un cuerpo, que le ha tocado una genética, que le ha tocado un momento social y cultural, porque a todos nos toca, pero que también hay otros factores que podemos, como personas, digamos, con poder de discernimiento, elegir. Y para poder elegir tengo que tener opciones, ¿sí? Porque si no, siempre elijo lo mismo. O sea, a mí voy a la heladería y me gusta el helado dulce de leche porque nunca probé otro gusto, y bueno, capaz que siempre pide dulce de leche. En cambio, si algún día me dan a probar otro gusto, bueno, después ya estaré en la disyuntiva, dulce de leche o frutilla, y así de sumando. Bueno, con la actividad física tiene que pasar lo mismo. Mientras más oferta, mientras más posibilidades, mientras más cuestiones yo le dé, el chico va a tener después opciones para elegir, ¿no? Y, Profe. bueno, a lo mejor no es ninguno de los deportes, ninguna de las actividades que hizo en la escuela, pero sí entendió que es bueno hacer actividad física y cuando es grande sale a correr, o sale a andar en bicicleta, o sale a hacer trekking porque le gusta la naturaleza, o sale a hacer remo, o sale a hacer lo que pueda hacer, digamos, o jugar al fútbol,
lo que sea, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si tienen algo más. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería decir que, bueno, lo estuve hablando igual con el profe de la optativa, que estoy haciendo la optativa de nivel inicial, y él nos decía que siempre hay que inculcarle como a los niños desde chicos la actividad física, pero siempre desde el juego. O sea que es tan importante el juego que, por ejemplo, ahora con esto de la obesidad, no obligarlo como a hacer una actividad física así como actividad física, porque para el niño, no sé, puede ser que no le guste o que le deje de gustar porque la tiene que hacer, y en cambio si lo proponemos como a través de juegos, como que creo que sería lo ideal. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo hago esta pregunta, digamos, ¿quién hace algo que no le gusta? Es decir, si a mí no me gusta pintar y me pongo a pintar, no. Si no me gusta comer tal cual alimento, no lo hago. O sea, entonces hay que buscar una actividad física, y comparto que es a través del juego, en el caso de los niños, que sea placentera y no que sea un castigo. No que termine siendo la actividad física, que bueno, durante la educación física durante mucho tiempo fue utilizada como castigo. Ah, se porta mal, da vuelta a la cancha, se porta, o sea, o le quito la actividad física. Fue mal en matemática, no vas a fútbol. No, ¿por qué no hace al revés? Sino que no vaya a matemática, que no vaya. O sea, yo lo digo por ahí irónicamente a algunos papás, cuando yo tenía el proyecto de vida de naturaleza, no, Juancito no va a ir al campamento porque se lleva matemática. Bueno, además de matemática se va a llevar vida de naturaleza, porque es una materia del colegio, y entonces no tenemos que castigar. A veces es muy difícil, socialmente está muy instaurado. Pero comparto que tiene que ser a través del juego, y tiene que ser a través de actividades placenteras. Por eso me parece muy bueno lo que dijo Agustín, perdón, de adaptar el ejercicio a la persona y no la persona al ejercicio. O sea, cuando desde el punto de vista fisiológico hablamos nosotros de producir adaptaciones en el organismo, es correcto desde el punto de vista fisiológico. O sea, nosotros a través de salir a caminar X cantidad de tiempo producimos una adaptación al organismo. Ahora, si a la persona no le gusta caminar, tendrá que buscar otra actividad para que esa adaptación se produzca de igual manera, pero que le resulte placentera para que la pueda sostener en el tiempo, porque si no, si yo adapto a lo que me parece a mí, solamente busco la adaptación al organismo y no adapto el ejercicio a la persona, es muy probable que la persona termine abandonando esa práctica y no la sostiene en el tiempo. Entonces, bueno, evidentemente que es un desafío muy grande, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que tenemos en contra. Bueno, en fin, volvemos a esto, que no hay cosas buenas, la tecnología no es mala, porque si hoy no tuviéramos la tecnología, no estaríamos teniendo esta posibilidad, aunque sea los 18 alumnos, las 18 personas que estamos acá, de contactarnos y seguir educando. Entonces, la tecnología no es buena ni mala, es cómo se la utilice. En este momento la estamos utilizando de una manera totalmente productiva y nos ha permitido continuar la formación. Entonces, bueno, ahí me parece que queda claro el concepto de está bueno, no está, nada es bueno ni malo. Y en este sentido me ato a los chicos planteaban ahí lo de México, que hablaban del impuesto. Bueno, lamentablemente, digamos, en lo particular, y me parece que va en línea con lo que estamos hablando, una mejor a México le habrá dado resultado, pero en realidad lo que necesitamos intentar es todo lo contrario, digamos, no porque me castigan, yo voy a, digo, me castigan porque me ponen un impuesto, porque tengo que pagar más, voy a modificar un hábito en esto de las bebidas azucaradas, sino que tenemos que tratar de lograr de que haya una conciencia. A lo mejor culturalmente a México le ha dado resultado, pero bueno, vivimos en un país, y en estos días se ha visto, en donde constantemente se aumentan impuestos, se incorporan impuestos, y las imposiciones, inmediatamente tenemos esta gran capacidad de ver de qué manera esquivamos ese impuesto o buscamos la trampa. Entonces, lo que hay que buscar, me parece, es una toma de conciencia, hacer consciente de yo saber que no tengo que consumir bebidas azucaradas porque me hacen mal, no porque sean más caras o porque le pongan un impuesto. Pero bueno, evidentemente son estrategias y que a lo mejor en algunas cuestiones culturales dan más resultado que otros. Pero bueno, yo me parece que voy por este lado de lo educativo, ¿no? De la toma de conciencia. Profe, creo que también por Bueno, ahí sí.
creo que por ahí como que estamos acostumbrados a vivir muy al límite, ¿no? Hasta que por ahí, no sé, hasta que no nos pasa algo severo, digamos, como que no, no, no hacemos el cambio que por ahí Ujú. antes tendríamos que hacerlo. Entonces creo que en todos los ámbitos estamos viviendo como de esa manera y bueno, deberíamos cambiar, digamos. Fija- Fíjense lo que está pasando con esta enfermedad, con esta pandemia que nos está atravesando. Ayer hablábamos en una reunión laboral en el ámbito de la municipalidad con gente que está en la mesa de enlace entre provincia y municipalidad en el COE. Y bueno, hay una alta, digamos, un alto desacatamiento de la gente por las razones que sean, por el cansancio, por el tiempo que lleva la cuarentena y demás, pero la gente no está acatando las medidas sanitarias y eso está llevando como consecuencia un aumento de medidas de casos. Y entonces volvemos a este eje de que si tomamos conciencia de que es una responsabilidad social, de que lo individual impacta en lo social, en este concepto de salud, de esta manera activa, decir, bueno, a lo mejor no están permitidas las juntadas. Bueno, hago las juntadas, pero que no sea tanta gente, un ambiente ventilado, respeto el tapaboca, no comparto no comparto el mate o las bebidas, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor se podría estar en otra situación, pero lamentablemente, bueno, somos hijos del rigor y como decís vos, a veces necesitamos llegar a una situación límite para poder entenderlo. Bueno, yo les quería, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud por parte del grupo, de los que pusieron o de los compañeros que están escuchando. Bien, yo les quería compartir, bueno, todos los años cuando tenemos este tema de obesidad, eh, llevo un ratito, les voy a mostrar, no sé si se va a ver bien, o mejor ustedes ya lo conocen, es una balanza de composición corporal, digamos, que mide la composición corporal a través de la bioimpedancia. Y bueno, lo sé llevar como un aporte para poder entender esto de la... Ustedes saben que para la composición corporal hay diferentes métodos, digamos. El método más preciso desde el punto de vista científico es el somatotipo, digamos, ¿no? A través de las mediciones corporales o de las mediciones antropométricas. Lamentablemente es un método, digamos, donde hay que capacitarse, hay instrumentos que es muy caro y lleva mucho tiempo realizar una antropometría. Imagínense que en la escuela nosotros podemos hacer una antropometría. Y bueno, hay otros métodos que establecen o que ayudan a determinar la composición corporal, como el de la bioimpedancia, que es la balanza esa que yo les mostraba recién, que es un método que permite, de alguna manera, hace circular una corriente por el cuerpo y esa corriente establece valores comparativos y da un porcentaje de masa muscular, eh, masa ósea, etcétera, etcétera, para poder tener un indicador un poco más preciso en cuanto al del índice de masa corporal. De todos modos, creo que el índice de masa corporal es el que los profes de educación física tenemos más a mano, porque con esos dos valores, el peso y la talla, que nosotros le pidamos a los alumnos, que lo traen a nosotros en un papelito, se pesan en la balanza si tienen en la casa o de la farmacia de la esquina y se miden en su casa, podemos llevar un registro año a año, ni siquiera clase que digamos 2 veces al año, una vez al año, le pedimos el peso y la talla y vamos viendo cómo va evolucionando nuestro alumno en relación a eso. Hoy también eso está de alguna manera trabajado con certificado único de salud, porque el médico hace ese trabajo, digamos. Entonces, bueno, yo les muestro así rápidamente cómo funciona. Yo lo llevaba para que ustedes vean y el que quisiera podía pensarse, lo voy a hacer yo. Acá en el tablerito, yo aprieto un botoncito y voy colocando la edad de la persona que se va a pesar. Voy seleccionando el género, si es masculino o femenino, porque como bien explicaban los compañeros, la grasa se ubica de manera diferente en el varón y en la mujer, y la altura. Esos son datos que me pide. Cuando confirmo todo eso, me pone o me confirma la edad, no sé si lo ven ahí se ve. Bueno, ya paso. Me confirma la edad, que soy hombre y demás, y después me voy a bajar ahora de acá, voy a sacar esto, me voy a poner el piso, tengo que estar descalzo,
tomo, a ver lo que vamos atrás, vamos ahí como si fuera el manubrio de la bici, de peso, y ahí empieza a calcular. Vamos a ver qué dice. Se apagó. Vamos de nuevo. Ponemos acá un poquito que... Esto, como dice tu usante en vivo, puede fallar, ¿eh? La edad, hombre, la altura. Bien. Ahí está. Me había bajado antes de la balanza por eso. Entonces ahí comienzan a aparecer los valores. No sé si se ve ahí. Bien. Tenemos. El peso es 82,2. Yo aprieto acá. El índice de masa corporal es 25,7. El porcentaje de grasa, 21,6. 36,6 el porcentaje de músculo. Debería ser una dieta aproximadamente de 1.750 calorías por día, como para mantener un balance energético. Y ese numerito que es muy importante, que es la grasa visceral, ¿sí? Que hay valores, en este caso es 9, hay valores, tampoco me parece alto. Bueno, hay valores determinados. Este es un aparato que permite, entonces, una persona con el mismo peso puede tener diferentes composiciones corporales, de grasa, de músculo y demás. Es mucho más accesible, tiene por supuesto su margen de error, no es lo mismo que la antropometría, pero es mucho más accesible y es mucho más sencillo de utilizar porque solamente la persona con pesarse y sostener el aparatito ya, digamos, brinda información un poco más detallada. Claramente no es para que un profe de educación física la tenga en la escuela y todos los chicos se pesen ahí, es un aparato un poco más específico, pero bueno, se puede acceder a él, digamos, no es tan complicado. Bueno, quería compartir esto con el grupo. Voy a subir el trabajo y las preguntas del tema de obesidad. La semana que viene nos estaremos viendo con este pequeño ensayo o instancia evaluativa del tema de postura. Lo más probable es que yo tenga una batería de preguntas y lo hagamos así como de manera lúdica, en donde vayamos, los compañeros que se van conectando, elige un número y ahí nos vamos a la pregunta y hacemos la pregunta, y si no la responde pasa a otro y demás, y vamos evaluando ese contenido de manera, digamos, oral. A lo mejor yo es mostrar una figura en la pantalla y tiene que decir la patología, o muestro un test de fuerza y tiene que decir que el grupo muscular trabaja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son cuestiones conceptuales y sobre todo esto de observación, ¿no? Y pasos a seguir. A lo mejor algún método, algún ejercicio del método de Clapp y a qué posición se refiere o para qué se utiliza, etcétera, etcétera. ¿Tá? Así que, bueno, nos estaremos viendo la semana que viene en el mismo horario. Muchas gracias a los chicos de obesidad. Esperamos que nos envíen el link. Yo después lo voy a subir también al link a la plataforma para que quede ahí como parte del material. Y me resta nada más que decirle que se siguen cuidando, que pasen un muy feliz día del estudiante. El agradecer a aquellos alumnos que bueno, saludaron ahí por el grupo, sobre todo el día del maestro. El otro día compartí el saludo con un colega que fue docente mío ahí de la casa, y él me decía que se ponía muy contento, y voy a tomar las palabras de él, cuando alguien nos saludaba para el día del maestro. Yo tengo la suerte de pertenecer a la generación de que todavía éramos maestros de educación física y profe después, y el plan después cambió.
Y él se ponía muy contento cuando alguien lo saludaba porque decía, profesores hay muchos, hay profesores de química, hay profesores de inglés, profesores de matemática. Sin embargo, maestro tiene una fuerte vocación a querer enseñar, entonces él se ponía muy contento cuando lo saludaban para el Día del Maestro. Y la verdad que comparto totalmente esa idea, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a los que me saludaron. Que pasen un muy feliz Día del Estudiante. Cuando estábamos en la presencialidad también les regalaba un caramelito, un chupetín, pero lamentablemente desde la virtualidad no podemos hacer nada de eso. Y nos vemos el viernes que viene, chicos. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gracias. profe. Chao, profe, gracias. Que la pase bien, nos vemos. Chao, profe.